Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo está, familia del Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto que está en Hechos capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 37 al 41. En realidad voy a tocar todo Hechos capítulo 13, hablando desde el sermón de Pablo que hace a la iglesia de Antioquía en Pisidia. Esto con el propósito de mostrarle a las personas cómo se debe evangelizar y predicar en la actualidad, ya que en la actualidad pues lo que uno ve es que hay muchas personas que tienen como estrategias y eso se ha convertido como en un marketing o como en formas de poder, mejor dicho, traer a la gente a los caminos del Señor. Y pues lo que sucede en la actualidad es que hay muchas personas que en realidad no conocen del Señor y están años y años dentro de la misma iglesia, y esto es porque no se hace de la manera correcta y eso trae serios problemas. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan años en el evangelio y no tienen una correcta confesión de fe. Incluso he tenido conversaciones con algunas personas y les he preguntado si la salvación se pierde o no se pierde. Y de hecho hay varios suscriptores en nuestro segundo canal, Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad, y allí me hacen la misma pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces este estudio que estamos iniciando hoy se hace con el propósito de resolver este tipo de cosas. ¿Y por qué utilizo a Pablo? Porque Pablo utiliza el Antiguo Testamento para hablarle a las personas de la salvación. Y esto es algo que no es muy común. Les voy a explicar por qué. Porque la salvación en el Antiguo Testamento era por el cumplimiento de la ley. ¿Qué es la ley? Un compendio de 613 códigos, o muchas personas creen que simplemente eran 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Los famosos 10 mandamientos, ¿no? Pues no son solamente 10 mandamientos, son alrededor de 613 mandamientos en la ley mosaica. Antiguamente, antes de Cristo, la forma para poder heredar el reino de los cielos era cumplir los 613 códigos. Eso era algo imposible. Pero habían personas en ese momento, que eran los fariseos, que ellos creían que podían cumplir la ley. Y de hecho enseñaban la ley. Usted póngase a pensar lo siguiente: ¿cómo puede ser de que usted no esté seguro de darle salvación a una persona y de que usted le diga que tiene que cumplir un compendio de 613 códigos y que a través de esos 613 códigos usted puede heredar la salvación? Eso es una locura. ¿Cómo sería que en una reprensión que le hace el Señor Jesús a los escribas y fariseos les dice: ustedes que tienen sus flecos y sus filacterias, que mejor dicho en la manga tenían la ley, tenían mandamientos? A veces tenían un rollito que se lo sacaban aquí por la parte del frente y ahí tenían anotados mandamientos para aprendérselos. Entonces, imagínense, ¿cómo será una persona que no es judía, que nunca ha escuchado el evangelio y que en muchas iglesias en el legalismo le dicen que tiene que cumplir la ley y no la conocen? Entonces, esto es algo tenaz, porque es como decirle a una persona: usted tiene que cumplir la ley, pero la persona no conoce la ley. ¿Cómo la va a cumplir? Entonces, si yo le pregunto a las personas que están acá, y muchos de los que me ven a través de las redes sociales, les pregunto los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? A duras penas se saben los 10 mandamientos. Entonces, ahí es donde hay un serio problema. Un día al Señor Jesús le dijeron: maestro, ¿cómo podemos resumir la ley y los profetas? Entonces dijo: lo pueden resumir de dos formas, 2 mandamientos. Pero uno es el que marca la pauta de todos los mandamientos de ahí en adelante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que yo le digo a las personas: ¿quién puede obedecer ese mandamiento? O sea, hay pastores que creen que lo hacen. De hecho, los escribas y fariseos creían que lo hacían. Presten atención: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, cuando escrituralmente la Biblia dice que nosotros somos seres caídos, que erramos y que somos descendientes de Adán y de Eva. Entonces, nosotros somos descendientes de una raza caída, que Cristo viene a rescatar, pero nosotros somos una raza caída. ¿Cómo lo podemos amar como nuestra alma si nuestra alma está pervertida? Con toda nuestra mente, dice ahí. Pero ¿quién puede amar a Dios con toda su mente? Dice: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, ¿quién puede amar a Dios con toda su mente? Si nosotros tenemos malos pensamientos, si alguien nos hace mal, nosotros odiamos, somos rencorosos, somos egoístas, tratamos de estar por encima de otras personas. Y con todas sus fuerzas, si nuestra fuerza la enfocamos es en obtener riquezas, obtener todo lo que se pueda obtener aquí en esta tierra, ¿quién puede obedecer ese primer mandamiento?
Y dice, el segundo es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si muchas veces ni nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo puede uno amar a otra persona? Nuestro amor incluso hacia nuestra pareja es un amor filtrado por nuestro egoísmo. De hecho, nosotros queremos que nuestra pareja, que nuestro cónyuge haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, el amor es libertad. De hecho, en Corintios capítulo 13 dice, es pues el amor, o sea, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no busca lo suyo, no se envanece. Entonces, cuando usted va a esto, usted dice, nosotros no sabemos amar como humanidad. ¿Quién puede amar como humanidad? Como Dios dicta, como humanidad amamos egoístamente, ¿no? De una manera egoísta. Hay que ser muy consciente de que hay personas que están en un error tremendo, porque creen que pueden amar a Dios. Solamente Cristo es el que nos da a nosotros la manera de poder amar a Dios. Y es porque Cristo habita en nuestro corazón después de que lo recibimos correctamente. Pero hay unos escalones que la persona debe de pasar para poder tener a Cristo en su corazón. Entonces usted dice, pero Fabián, ¿cómo así unos escalones? Unos requisitos. No porque usted diga Señor, Señor, el Señor lo va a tomar por hijo. De hecho, una de las tantas exhortaciones que el Señor hace es que en los postreros tiempos, muchos irán a él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y él les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. O sea, eran creyentes, hacían milagros, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pero Jesús nunca los conoció. Eso es terrible. A mí me hiela la piel vivir toda mi vida en el cristianismo y nunca conocer a Dios. Y es porque las iglesias en la actualidad son muy superficiales, porque hay un paso a paso y les vengo a mostrar ese paso a paso dentro del Evangelio. También, si se quedan hasta finalizar el video, les muestro a ustedes los dos caracteres principales y las dos disputas principales que hay en la actualidad, refiriéndose a si la salvación tiene que ser a través de obras o a través de simplemente creer. Entonces, va a estar interesante la predicación. Vamos a Hechos capítulo 13. Y qué pena la intro, pero me parece que es de mucha necesidad que las personas entiendan de que hay un problema serio en la iglesia. Y es que las personas no conocen a Dios y no saben cómo pueden obedecer o cómo pueden ser guiados por la palabra de Dios. O, terrible aún, hay personas que están en el cuerpo de Cristo sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Eso es algo terrible. Imagínese usted llegar a esa fiesta y que le digan, usted no ha sido invitado a esta fiesta, ¿usted qué hacía acá? Básicamente eso es lo que le está tratando de decir el Señor cuando las personas vayan a Él y le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, hicimos tal otra, y el Señor, alejados de mí porque yo a usted nunca los conocí. Eso es terrible, ¿no les parece terrible? El mayor logro, y lo decía John Piper, y de hecho también lo decía Charles Spurgeon, el mayor éxito en la vida de creencia no es que usted obtenga todo lo que usted quiere en esta vida. El mayor éxito es ser reconocido por Dios. No hay otro mayor éxito. Porque si usted tiene a Dios de su parte, Dios traerá las añadiduras a su vida. Lo que pasa es que nos centramos es en las añadiduras y no nos centramos es en aquel que provee las añadiduras. Amén. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, o sea, por la ley ninguno pudo ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago obra en vuestros días. Obra que no creéis, si alguien os la contare. Entonces, cuando usted mira esto, está hablando de algo principal. O sea, primero, de la falla que tienen aquellos creyentes al haber crucificado al Mesías. De hecho, cuando usted empieza a ver, no puedo tocar todos los textos versículo por versículo, pero les doy un resumen, les pongo de tarea que se lo lean en su casa para que ustedes puedan verificar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Del versículo 14 al versículo 15, ahí es donde empieza a exhortar al pueblo. ¿Y quién lo hace? El apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo está recién convertido. Lo curioso es que él llega a la sinagoga y llega con Bernabé. Ellos creían que aún Pablo era Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia y el que acababa con la vida de los cristianos. Se para
uno de los principales de la sinagoga y le dice, ¿usted tiene algo para decirle al pueblo para exhortarlo? El hombre empieza a predicar y el hombre les empieza a hablar a ellos de lo que ellos hicieron y empieza a hablarlo como pueblo desde cuando salieron en el Éxodo. Entonces, cuando usted empieza a ver desde el 14 al 15, es cuando le piden a él que exhorte en la sinagoga. Del verso 16 al 23, menciona toda la genealogía hasta Jesús. Desde el verso 24 al 28, habla de Juan el Bautista y menciona el pecado del pueblo al condenar a un inocente llamado Jesús. Entonces, el mismo apóstol Pablo posiblemente sabía de Juan el Bautista y sabía cómo fue entregado Juan el Bautista. Entonces, claro, cuando usted mira esto, el pueblo empezó a ser acusado de haber crucificado al inocente llamado Jesús, y el pueblo sabía que habían cometido ese delito. Entonces, hay un serio problema acá porque nosotros vivimos pensando que la manera correcta de predicar el evangelio es otro sentido aparte del mismo Cristo. O sea, note cómo se paró el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a reconvenirles a ellos el Antiguo Testamento. Empezó a hablarles desde el Éxodo hasta cuando llegó ¿quién? Jesucristo. Entonces, cuando usted mira esto, la manera correcta de poderle predicar a una persona, incluso a los jóvenes en la actualidad, es enseñarles Biblia, enseñarles Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Que tratamos de hacer estrategias para que los jóvenes vengan al evangelio y empezamos a hacer eventos, cosas raras, empezamos a invitar a gente cool, chévere, a que hagan recortes, una cantidad de cosas para atraer a los jóvenes, porque definitivamente los jóvenes jamás, por su inmadurez, van a poder entender de Cristo. No, ese es un serio problema. Subestimar a los jóvenes y subestimar el poder del Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu Santo no puede llamar a una persona desde muy joven. De hecho, el Señor Jesús llamó a un joven llamado Juan, y todos reconocían que era un muchacho, que era muy joven. El problema es que nosotros creemos que por nuestra madurez o nuestra edad entendemos mejor el cristianismo. Yo conozco en la carrera que yo llevo aquí estudiando, Biblia, teología, he conocido jóvenes que tienen un conocimiento superior al mío. Y uno dice, estas personas, ¿cómo? Y es que la tecnología en la actualidad se presta para que los jóvenes aprendan. Porque anteriormente lo único que había era una vela y unos manuscritos. No teníamos nosotros ni siquiera el compendio el llamado Biblia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas cosas a favor y lo peor es que nos da pereza leer Biblia. Ese es un tema que es terrible, ¿no? Mire, la ignorancia anteriormente era porque la gente no sabía leer. Ahora la mayoría sabe leer, pero no lee. O sea, es chistoso, ¿no? Porque la gente sabe leer y anteriormente el que sabía leer era privilegiado. De hecho, el que sabía escribir, eso era una de las artes más bien pagadas en la antigüedad, porque no todo el mundo sabía leer ni sabía escribir. Hoy la gente sabe escribir y sabe leer. Y la gente no quiere leer Biblia. La manera en la que el Señor dejó estipulado que la gente le conociera es por su palabra. Entonces, viene en un tiempo en donde la gente era ignorante y no sabía leer. Y él sabía que más adelante la gente aprendería a leer y que dejaría a algunos pastores para que le enseñaran a las personas Biblia. De ahí nació esta profesión que es el pastorado. Nuestro deber es enseñar Biblia, no enseñar acerca de nuestra propia existencia ni sobre nuestras propias percepciones del evangelio. Notan que el apóstol Pablo no se agarró de él haber sido llamado Saulo de Tarso para decir, yo anteriormente perseguía terriblemente la iglesia. De hecho, en el contexto, usted mira que la gente le tenía miedo porque él acababa con cristianos. Incluso los apóstoles no querían estarse junto a él. Entonces llega este hombre y en lugar de ponerse a hablar de su propio testimonio, empieza a tocar Biblia. En la actualidad se sube un monigote llamado pastor o profeta, y discúlpenme que lo llame así, pero empiezan a hablar de su propia experiencia, de su testimonio. No, yo antes vendía cucharas en la calle, a mí la cuchara, o vendía velitas. En diciembre vendía espigas. Yo a veces jugaba la lotería a ver si me ganaba algo, porque no tenía que comer. Y se me apareció Dios y me prosperó. No. Qué testimonio tan increíble. No, esto es lo último en Guadacha. No, la forma correcta fue como empezó Pablo, enseñándole a la gente desde cuando el pueblo fue rebelde en el Éxodo, diciendo que no les pase a ustedes
lo que pasó con la gente en el Éxodo, que Dios les puso columna de fuego en la noche, una nube en el día, que les proveyó las codornices, que incluso se les salía la carne por las narices, que les proveyó el maná y que ustedes tomaron el maná como el pan blando, insignificante y que no tenía sabor. Hoy les provee la palabra y la gente sigue creyendo que ese libro que tienen ahí es un pan insignificante que no tiene sentido ni sabor. Es lo mismo. Y lo peor es que esas iglesias en donde se cuentan historias inspiracionales, motivacionales, son las iglesias que se llenan. Porque es un evangelio sencillo para el oído. Es un evangelio light, es un evangelio que no da mucho esfuerzo a entender la naturaleza y la complejidad del mismo ser humano dentro de su propia maldad. Ese es el problema. Cuando vamos a empezar a leer, nosotros empezamos a entender un tema importante. Vamos al versículo 29 y el 36. Dice claramente, note que como que voy hacia atrás, ¿no? Dice ahí, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, note que este es el discurso de Pablo. Parece sencillo, pero es el discurso que convence. A ver, les digo yo a ustedes de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que tocamos el versículo 37 al 41? Les tocó lo del Éxodo. Les tocó que Dios escogió después un reyes, entre ellos Saúl y David. Después empieza a hablar acerca de lo prometido por los profetas. Llega Jesús, para Jesús habla de Juan el Bautista. Aquí la pregunta es, ¿cuál era el discurso de Juan el Bautista? El discurso de Juan el Bautista es: arrepentidos, generación de víboras. No solamente se lo estaba diciendo a los escribas y fariseos, se lo está diciendo a todo el mundo. Y es que, ¿por qué Juan el Bautista le está diciendo eso al pueblo? Se supone que es el pueblo de Cristo, es un pueblo creyente. Pues resulta y pasa de que dice la Escritura que el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Pero ¿cómo uno prepara el camino del Señor? Es la pregunta. Pues de la siguiente manera. A ver, si yo quiero que una persona entre en el corazón de un pueblo rebelde, lo primero que yo tengo que darle a entender es su fracaso. El discurso de Juan el Bautista era: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les hablaba del arrepentimiento y del bautismo. La palabra bautismo, lo he explicado aquí, que muchas personas, de hecho muchas iglesias andan equivocadas en el tema del bautismo, porque la palabra bautismo viene del griego bautizo y de hecho también es un hebraísmo. Y esa palabra era utilizada por los curtiembres, o sea, por los que trabajaban el cuero. ¿Qué hacían? El bautizo era que cogían el cuero crudo, ya esterilizado, y habían unas piscinas con colorantes grandísimas y la sumergían, y el cuero, después de que lo sacaban, salía teñido de otro color. Así le daban el color al cuero. Entonces, las personas vienen a bautizarse, pero no saben ni siquiera qué significa ni qué simboliza en realidad el bautismo. ¿Por qué? Porque las personas viven pensando que es simplemente un acto ritual, de que en ese momento están recibiendo la bendición de Dios, o de que solamente por el hecho de llegar a una piscina y bautizarse ya son cristianos. Y es que el acto del bautizo, ¿sí?, que es el bautismo, es el acto de que usted entra a esa piscina y usted ya no sale igual. O sea, si Dios a usted lo sumerge en ese bautismo, ya usted no sale igual. Por eso la Escritura dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona se bautiza, debe bautizarse entendiendo de que va a ser sumergida para nunca salir igual. Pero como tenemos un evangelio light, las personas se bautizan y siguen igual. Entonces hay personas que yo conozco que llevan años y años y años y años siendo creyentes y siempre tienen los mismos pecados, las mismas situaciones. Son infieles, son borrachos, tienen situaciones difíciles con sus familias, mujeriegos. O sea, ¿por qué esto sucede así? Porque definitivamente no han entendido el principio de el nacer de nuevo. Entonces, yo no necesito decirle a un joven que Dios necesita de su fuerza para, mejor dicho, revolucionar el evangelio, porque así es lo que le pintan en la actualidad a los jóvenes. No, yo antes le digo al joven: usted, al igual que su padre, su madre
y todos han fracasado. Y el fracaso es el inicio que Dios utiliza para hacer las cosas nuevas. Las personas le tienen miedo al fracaso, pero el fracaso es lo que Dios utiliza. ¿Quiere que les coloque algunos ejemplos? Y no quiero que esto se convierta en una charla inspiracional, pero es así. Por ejemplo, les pongo el caso del rey David, el menor de todos sus hermanos, el que no se tenía en cuenta. El rey David fue llamado como última opción porque Dios quiso llamarlo, porque ni siquiera el mismo padre llamado Isaí lo quiso llamar dentro de sus hermanos, porque era un muchacho chiquito, bonito, que lo tengo por allá cuidando las ovejas. Un hombre llamado Gedeón, un hombre cobarde. Definitivamente era cobarde. Y Dios lo llama y liberta al pueblo. Mire, yo me gastaría aquí diciéndoles a ustedes una cantidad de ejemplos que en realidad para muchos predicadores de la prosperidad es un atributo maravilloso y mejor dicho, esos como que esas historias las utilizan para hacer, mejor dicho, sus mejores predicaciones y después sacarle el dinerito a la gente. Pero en realidad, hermanos, mire, el sentido del evangelio no es inspiración, el sentido del evangelio es que usted sea transformado, no porque usted se sienta motivado ni inspirado, sino porque el Espíritu de Dios empieza a morar dentro de usted. Hay un serio problema en la actualidad. Del versículo 42 al 52 vemos que aquellos fariseos que en un momento le dijo Saulo, por favor, venga y hable, ya ellos empezaron a perseguir a Pablo. ¿Por qué? No les gustó. ¿Qué no les gustó? Que les dijo la verdad en la cara. Y el predicar el evangelio a veces se convierte en un dolor de cabeza para muchas personas. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, si yo le predico el evangelio de la verdad a las personas sienten como que una incomodidad. ¿Cuál es la incomodidad? De que no se sienten como inspirados y muchas veces salen cargados porque pensaron que definitivamente el culto era hecho para ellos. O sea, si usted va a un culto, el culto no está hecho para que usted salga de allí completamente toteado y feliz de la risa. O sea, no es. Usted tiene que salir confrontado, porque esa es la dinámica de la escritura. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a entrar en algo que es uno de los grandes debates que hay en la actualidad. La fe, las obras y la salvación. Por ejemplo, si yo les pregunto a las personas que están acá, yo les pregunto, ¿ustedes son salvos? Sí. Claro, pero ¿son o no son? Sí. El joven. Sí, algunos dicen que sí, otros que no, otros que... Pero, entonces, aquí hay un serio problema. Dígame una cosa. ¿Usted para qué va a la iglesia? O sea, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia si no es para ser salvo? O sea, ¿por qué murió Cristo? O sea, empecemos por ahí. ¿Por qué murió Cristo? Para darnos salvación. Pero la gente va a las iglesias para recibir la bendición, no de la salvación, la bendición del pastor. Entonces el pastor pasa al frente, sí señores, pasa al frente, y les dice, vengan, hace un llamado, y empieza a imponer manos. Entonces la gente empieza a endiosar a ese hombre, y por ahí que de vez en cuando se enchepe, se enchipe, se llene de chiripa a la persona, no sé si esos términos, aquí en Colombia es que tenga un golpe de suerte. Y le sale el milagro. Uy, no, eso fue por la mano del pastor. Ese hombre es un ungido. Yo he sido bendecido porque en esa iglesia hay un hombre de Dios. Usted viera la cantidad de comentarios que yo tengo en las redes sociales. Yo en esa iglesia fui prosperado porque el pastor es un hombre de Dios. Yo digo, ¿y dónde está Cristo? Ahora, ¿quién le dijo a usted que usted iba a la iglesia para recibir su sanidad y su bendición económica, la pareja de sus sueños? ¿Quién le dijo? Lastimosamente, eso se ha convertido en norma, porque incluso hay pastores que le consiguen a usted pareja. Hay pastores que lo encasillan a usted con una persona y le dicen, es que es su yugo igual. Usted no se puede meter en yugo desigual. ¿Y a usted quién le garantiza que esa otra persona va por el mismo camino que usted va? Mire, he tenido casos que ni siquiera se entendían emocionalmente, ni siquiera sabían si a la otra persona le gustaba, por ejemplo, el acto sexual y toda esa cantidad de cosas. Y llegan al matrimonio y se llevan el gran chasco en la luna de miel.
porque a una persona no le gusta y al otro le gusta demasiado, ese matrimonio no dura absolutamente ni el año, nada. He encontrado casos en donde definitivamente no se aguantan, tienen un temperamento parecido. Y el pastor no, yo los casé bien. Las familias que más se separan, y esto no es un dato mío, es un dato por iglesias que lo han hecho iglesias reformadas. Las iglesias que más, que más promueven los matrimonios son las iglesias carismáticas y neopentecostales. Increíblemente son los que tienen las más altas tasas de divorcios en la actualidad. No es así las iglesias presbiterianas, bautistas y otras corrientes ortodoxas. Porque a usted, ¿quién le dijo que usted está puesto en la iglesia para conseguirle pareja a otra persona? Usted tiene que mirar que esa persona encaje con usted, no solamente que ame al Señor, porque eso es lo principal, sino que esa persona quiera caminar juntamente con usted y usted se ilusiona con esa otra persona y termina lastimándose en los dos porque definitivamente no estaban hechos para andar el uno con el otro. Pero el pastor cree que lo sabe todo. Incluso hay pastores que dicen, si usted tiene fe y usted pacta y hace aquí una promesa, Dios le va a dar a usted lo imposible, pero tiene que tener fe. Entonces la persona pasa con su dinero, lo pone allí en el altar y la bendición de la salud nunca llegó. Llegan y le hacen la queja al pastor. Pastor, pero si yo vine con fe y puse el dinero allí y no lo recibí. ¿Qué sucedió? Tengo incluso 2 hermanas que pactaban en enlace y después llamaron a hacer el reclamo. Entonces, el pastor les dice, no, es que a ustedes les faltó fe. La devolución del dinero no se la van a hacer. Ya conoce a Yapper, ya perdió. La iglesia no se hace con el objetivo de usted obtener lo que usted desea. La iglesia se hace con el objetivo de que las personas se rindan a Cristo. Si fuera la iglesia eso, créame que no hay la necesidad ni siquiera que Cristo hubiera venido ni se hubiera entregado. El Padre lo hubiera podido hacer. Para todo el mundo sanidad. Pero la solución al pecado es la intención que tuvo Dios desde el inicio de los tiempos. Eso es algo que la gente no entiende. O sea, el problema que Dios quiere solucionar a través de la iglesia es el pecado. Si usted está con Dios, el pecado se resuelve. Yo se lo he explicado aquí a las personas que vienen a tomar el diaconado conmigo. La palabra pecado es un hebraísmo que significa errar en el blanco. Pero la palabra arrepentimiento significa volver al blanco. O sea, que si usted erra en el blanco, pecando, Dios le permite a usted el arrepentimiento para volver al blanco. El propósito del evangelio es que usted dé en el blanco, o sea, esté con Dios. Que si usted nació separado, o sea, errando en el blanco, Dios lo traiga a usted al blanco que es el mismo. Hablando de la salvación, ¿por qué somos salvos? Es una pregunta interesante. Hay dos problemas teológicos que tienen muchas denominaciones en la actualidad y que de ahí nace, por ejemplo, el arminianismo y el calvinismo. Y de ahí nace, por ejemplo, también la teología de la Iglesia Católica Romanista y también nace la teología de la Iglesia Reformada o de nuestros antepasados reformadores de la Iglesia. Estoy hablando del señor Martín Lutero, Jan Hus, Calvino. Entonces hay un serio choque allí porque tienen ideas acerca de la salvación. Por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí, si usted lo lee, literalmente usted como que dice, o sea que para ser salvo tengo que tener buenas obras. Y si usted dice que es
salvo por obras, tendría que cumplir los 613 códigos de la ley mosaica. O sea, cuando usted mira esto, claramente está hablando de que usted tiene que tener obras para ser salvo. El problema es que están descontextualizando lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué? Porque hay un serio problema que Santiago está identificando. Las obras no son el requisito para que usted pueda ser salvo, pero las obras sí demuestran que usted es salvo. O sea, por ejemplo, usted es un creyente, Dios lo ha traído en arrepentimiento, pero si usted se la pasa practicando el pecado, eso que usted está practicando muestra de que usted es un incrédulo y de que usted es peor que un impío, porque asiste a la iglesia, pero no obedece las normas que están estipuladas por Dios. Ahí hay un serio problema porque usted dice, definitivamente tienen que haber obras que demuestren de que yo soy salvo. Esa es la primera postura y que de hecho la iglesia católica, la iglesia romanista, toman de allí para decir que usted tiene que hacer obras para mostrar que es salvo. Por ejemplo, de ahí viene el tema de las indulgencias. Indulgencias con las que no estuvo de acuerdo el señor Martín Lutero y se rebeló a la iglesia católica y puso las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y allí él les puso una cosa muy importante, porque es que en ese entonces era un negocio el tema del evangelio para la iglesia romanista. Y era de que si usted quería ser salvo, ¿usted qué tenía que hacer? Pagarle a la iglesia para que su alma fuera rescatada del purgatorio. Entonces usted podía hacer y deshacer en su vida y a los últimos años usted dejar un dinero representativo, que de ahí viene el tema de pagar las misas. Y que a través de eso usted podía, a través de la oración del padre, del sacerdote y de algunos hermanos piadosos, podía ser su alma sacada del mismo infierno. Entonces Martín Lutero dijo, eso es una locura. O sea, mire lo que está diciendo Santiago. O sea, si en su vida usted no manifiesta buenas obras, definitivamente usted no es cristiano. ¿Sí me hago entender? Pero eso no quiere decir de que usted necesite tener toda esa cantidad de obras para acceder al requisito y al beneficio llamado salvación. Porque entonces diríamos que serían nuestras obras más la obra de Cristo. Y no es así. Ya les voy a mostrar. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Allí dice algo que las personas deberían aprender en el inicio de cuando llegan a la vida de fe. Dice ahí claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no es por ustedes, ni que ustedes hagan algo, pues es don de Dios, o sea, un don de Dios es un regalo. No por obras, note ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted se gloría a través de las obras que usted ha hecho en su vida, pues imagínese un hombre multimillonario que le ha dado una cantidad de personas, ¿cuánto más esa persona no creerá que, mejor dicho, tiene un palco VIP en el reino de los cielos? Entonces no puede ser, dice, no por obras para que ninguno se gloríe, porque aquí la única gloria, ¿quién la lleva? Jesús. Porque somos hechura suya. Mire por qué. Porque somos hechura suya, o sea, definitivamente si hay alguna buena obra en nosotros es porque Cristo nos lo permite hacer, porque nos hizo. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que definitivamente si usted tiene una buena obra, ni siquiera va a ser una cualidad suya, sino es algo que Dios se lo permite hacer a usted. Pero hay personas que, por ejemplo, ven un habitante de calle, le dan un pan y como que sienten una tranquilidad y un fresquito dentro de ellos. Qué bueno soy. Además, le estoy dando al Señor y el Señor está viendo este acto de bondad que yo estoy haciendo. La pregunta es, ¿usted le predicó a esa persona y le dijo, Cristo le envía esto? ¿O simplemente usted quiso sentirse bien con usted mismo? Ese es el problema. A ver, por ejemplo, sea como sea, dele al pobre. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que para Dios lo único acepto es lo que le da gloria a su hijo. Nada más. Entonces, si usted se lleva la gloria de eso que usted hizo, definitivamente usted no hizo nada. Seguimos leyendo. Las cuales Dios preparó, mire lo que dice acá. Porque somos hechura suya, vamos a volver a leer el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién las preparó? Mire,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que si usted tuvo la oportunidad de darle ese pan al habitante de calle, Dios en su omnisciencia, en su sabiduría eterna, puso a ese señor allí y lo puso a usted también allí. Proveyó en su bolsillo para que usted fuera un canal de bendición para esa persona, y la finalidad es que usted le lleve el pan y también le lleve no solamente el pan físico, sino le lleve la palabra. Porque Dios sustenta, provee. Pero el problema es cuando nosotros creemos que nosotros somos los proveedores. Mire lo que pasó en el Éxodo. El pueblo de Israel creía que merecía la provisión. El pueblo de Israel creía que eran dignos de la bendición porque Dios, mejor dicho, estaba enamorados y encantados con ellos, que es el evangelio de ahora, ¿no? Que Dios te ama enloquecidamente, que te ama con locura, que no importa. Entonces, a veces nosotros creemos y somos insolentes y creemos que somos merecedores de toda bendición de lo alto. Y si Dios no nos la da, hacemos berrinche y pataleta. Y decimos, no, es que yo desde que estoy en el evangelio me ha ido lo más de mal. Yo merezco que el Señor me dé la bendición. Tiene familia, tiene un techo, tiene comida, tiene un empleo, pero viven vidas infelices dentro de las iglesias. Y le voy a decir por qué. Porque si el evangelio, entre comillas, porque eso no es evangelio, que le dice el pastor es que Dios desea que usted obtenga la prosperidad económica, y hay hermanitos que tienen facilidad económica y como que se les presta la economía y a veces se portan mal y aún así obtienen el beneficio económico, y usted, el chompiras, allí todos los días bregando, trabajando, llevando del bulto, y usted no logra obtener esos resultados que tienen los otros hermanitos, eso hace que usted viva una vida infeliz. ¿Quién promovió eso? El pastor. Por eso el apóstol Pablo les decía a las mujeres, no se vistan con vestidos ostentosos. No vayan a la iglesia mostrando que ustedes tienen joyas, que tienen grandes atuendos. No sean fachosos o no sean engreídos con lo que tienen. Más bien, compórtense como personas piadosas. Den si pueden dar. Pero en la iglesia se ha convertido esto en una competencia voraz. Y lo peor es que los mismos pastores promueven esto. Entonces le dicen a usted, por ejemplo, necesitamos para la construcción $1,000 que dé cada uno. Necesito reunir $300,000, 1.200 millones de pesos. Y necesito de a $1,000. Esto se lo digo a las personas que tienen fe. Pasen aquí con los $1,000. Entonces pasó un poco de gente corriendo con esos supuestos $1,000. Después el pastor dice, pónganse de pie los que tienen 1,000,000. O sea, como 1,000,000 sería como 300, como $250. Pero no pasen al frente, quédense allá. Y, por último, dice, y si alguno quiere dar algo de más, pues délo porque estoy construyendo. Dígame una cosa, la persona que tiene por ahí unos 5,000, 6,000 pesos, 10,000 pesitos en el bolsillo, que no puede dar porque tiene escasez, ¿cómo se va a sentir? Como la persona más miserable y menos bendecida de la vida. Porque yo le estaría poniendo a las personas un escalafón y como un estatus. Y si yo le digo a las personas que entre más ofrenden, es más, a la entrada del templo les voy a colocar una placa con su nombre que diga, este señor fulanito de tal es uno de nuestros grandes sembradores. El Señor te tendrá en cuenta en su reino y te bendecirá y te prosperará. Dígame cómo se va a sentir el hermanito que no pudo dar sino por ahí 30,000 pesos porque no tenía más dinero. 10,000 pesitos, 2,000 pesitos. Dígame cómo se va a sentir. Ahora el hermano que no tenía ni siquiera para devolverse porque no tenía el dinero. Y mire, yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy en contra en que usted colabore en su iglesia local. El tema ¿cuál es? Que las personas en la actualidad
ya ni siquiera quieren hacer eso en sus propias iglesias locales. De hecho, estoy hablando del pastor Ricardo Rodríguez de la Iglesia Avivamiento. Estos ejemplos de los $300,000, 1.200 millones de pesos, fue algo que sucedió hace poco. Y de hecho les va a poner placas a los que más den. Los va a marcar, sí. Y mire, el hombre hace un colegio con los diezmos de la iglesia y es una de las matrículas más caras que hay en Bogotá. Un colegio cristiano con la matrícula tan costosa. Eso es una burla para el Señor tenaz. Y lo peor es que hay gente que defiende eso. Entonces, yo les digo a usted, yo no estoy en contra de que usted ofrende, de que usted ayude en su iglesia. El problema es que el hombre hace un mega evento y las personas de otras iglesias pequeñas van a ese evento porque creen que ese es un hombre lleno de poder y de la bendición de Dios. Y el pastor que les enseña humildemente escritura, no colaboran esas personas en las iglesias. ¿Por qué? Porque creen que el pastor Ricardo Rodríguez tiene la unción de Dios y que tiene un poder sobrenatural, pero el pastor que se la pasa predicándolo a usted domingo a domingo no tiene absolutamente nada para ofrecerle a usted, y es más, usted nunca ha recibido un milagro en la iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros no pedimos dinero, es lo que la gente quiera dar. Y el tema no es que yo tenga envidia porque se fueron allá a ofrendar. El tema es que eso es un desorden y es algo que no es bíblico. O sea, Dios nunca estipuló de algo así en la escritura. Yo no veo al apóstol Pablo allí pidiéndole la ofrenda después de eso. No, lo querían acabar más bien. Yo lo que veo es que le estaba dando la gloria a Cristo, mostró a Cristo, y ese es el mensaje del evangelio. Usted no necesita doblarle el brazo a la gente ni manipular a la gente para que la gente dé. Simple y sencillamente, eso Dios lo pone en el corazón de las personas. Pero nunca es una imposición. Pero es que todo se ha convertido en la actualidad en una imposición en esas mega iglesias. Y lo más terrible de todo esto es que atraen a los jóvenes, ¿saben cómo? Con shows, con luces, con cámaras de humo. Hacen una parafernalia, no sé si la palabra sea correcta así. Hacen un mega evento, traen cantantes populares dentro del cristianismo y mantienen a las personas entretenidas. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio era entretenimiento? Mire, vamos a un texto que está en Juan capítulo 16. Le voy a mostrar qué es el evangelio. Obviamente es poder de Dios para salvación, ¿no? Pero mire, ¿qué es el evangelio? O sea, el evangelio es predicar de Cristo, y el evangelio es que cuando usted recibe a Cristo, usted recibe a alguien llamado el Espíritu Santo. A ver, él les decía, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy vendrá a vosotros el Consolador. ¿Sí? O sea, el propósito de Cristo era venir, morir, para que usted fuera rescatado. ¿Sí? Y él dijo, yo muero, resucito, y cuando esté delante de mi Padre, les enviaré a ustedes el Consolador, que es el Espíritu de verdad. ¿Sí o no? Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 8. Y él dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El propósito del Evangelio y de la Escritura y del Espíritu Santo es convencerlo a usted. Ese es el Evangelio. Convencer al no creyente de ¿qué? Pecado, justicia y juicio. Sigamos leyendo. De pecado por cuanto no creen en mí. Y usted va a Juan capítulo 3, versículo 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces ese texto es maravilloso. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ahí en adelante empieza a decir, esto ya no le gusta a la gente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el propósito del Espíritu Santo es que eso no acontezca. O sea, Él viene a enseñarle a usted de pecado porque el ser humano no cree en Jesús. O sea, el propósito del Espíritu Santo es enseñarle a usted de Jesús. No de finanzas, no de las 10 llaves de la prosperidad, no de cómo resultar su vida, mejor dicho, en motivaciones personales, ni mejor dicho, en carreras profesionales para que usted sea llamativo en el mundo. No. El propósito es que usted se convenza de que está apartado del Señor y de que usted puede recibir una condenación. Eso es el tema para los jóvenes.
Ay, pero es que los jóvenes deberían conocer de otra manera más cool. No, le voy a decir por qué no. Y aquí, por ejemplo, el joven que me escucha. Porque la vida es difícil. Las personas que están acá saben que viene el dolor. Los jóvenes en la actualidad, por ejemplo, se quejan por todo. Los jóvenes en la actualidad, mejor dicho, si no obtienen lo que desean, si no tienen, mejor dicho, lo último, un celular, la novia que quieren y toda esa vaina, piensan hasta en tajarse, hacerse el cuti, hacer una cantidad de cosas. O sea, tienen tan débil la mente que, mejor dicho, creemos que los jóvenes tienen que ser llamados a través de cosas que los motiven a seguir existiendo. Pues le voy a decir una cosa, por ejemplo, a los jóvenes que me ven acá y a joven. La vida se pone peor. La vida se pone peor. Usted no toda la vida va a tener a su papá y a su mamá. La vida es difícil. Y estamos en un mundo en donde el mismo Señor Jesús dijo, Señor, te pido por ellos porque los entrego como ovejas en medio de lobos. El mundo es el que más sea astuto, el que mejor sobreviva, el que pase por encima de usted. Muchas veces, me refiero por ejemplo a las parejas, quiero estar por encima de esa otra persona. Usted va a tener jefes que lo van a humillar, lo van a insultar, que van a ser poco agradecidos con su trabajo, con su esfuerzo. Va a tener parejas y esas parejas le van a quedar mal. No le va a ir bien en muchas cosas y en muchos aspectos de su vida. El panorama, no, créame que no estoy siendo exagerado. Recibo a gente y escucho a gente con situaciones terribles, hermano. Pero la gente piensa, o los jóvenes piensan que lo más terrible que puede suceder en sus vidas es no tener la atención que necesitan o que demandan. Pero vienen cosas peores. Y si yo no le enseño a la gente del pecado y de la maldad, el joven no va a ser preparado para entender al mundo y entender que el mundo es así y entender cómo reaccionar y responder ante el mundo. El Espíritu Santo viene a ser el consolador. ¿Por qué consuela? Porque hay dolor. Pero a la gente no le gusta el dolor. Por ejemplo, hay un texto que muy poca gente le gusta, Lamentaciones 3:27. Se lo vivo explicando a muchas personas, sobre todo que vienen de otras iglesias. Bueno le es al hombre tener problemas desde su juventud. Que calle su boca y ponga su rostro en tierra. Que dé la mejilla al que le hiere. De hecho, el Señor Jesús dice que si a usted le dan una mejilla, ponga la otra. Que le pida a Dios por si aún hay esperanza. Porque es Dios el que le impuso esto. ¿Y por qué lo hace Dios? Por amor, por necesidad. Porque dice ahí, Dios no se complace en hacer esto, lo hace por necesidad, para corregirlo. Entonces, si usted quiere aprender, déjeme decirle que las personas, no solamente las adultas, sino las jóvenes deben de entender que tienen un problema llamado pecado, el cual la misma Biblia dice que es como una lepra. La lepra es una enfermedad que se lo va comiendo usted poco a poco. Ese es el pecado y la solución fue Jesucristo. Entonces a mí me parece una completa herejía que los pastores prediquen otra cosa que no sea Jesús. Usted tiene que ir a una iglesia, por muy humilde que le parezca, a que le prediquen de Jesús. Ese es el objetivo. O sea, ¿yo de qué voy a hablar? Voy a hablar de chismes. Voy a hablar del último hito de la moda. No. ¿De qué voy a hablar? De mi testimonio. No es que yo antes era malo y tenía mejor dicho, yo era lo más malo, porque es así. Tengo el testimonio por ahí del Chino Millán, y es que yo era sicario de Pablo Escobar. Y era malo, y era uno de Armando y toda esa vaina. Y los mismos sicarios de Pablo Escobar dicen, ¿y ese man quién es? Yo nunca lo conocí. Pero él dice que era sicario de Pablo Escobar y mejor dicho, todo el mundo, ¡ay! Increíble. Y tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. Pero era terrible, el Chino Millán. Popeye dijo, ¿Qué? ¿Quién es ese man? Ninguno lo reconoció. Pero entonces dicen una cantidad, una sarta de mentiras de que eran malos y re malos y contra malos. Y resulta que eran bobos en la vida real, la vida del mundo. Y vienen y le empiezan a decir a usted, y usted, ¡ay, sí, yo también me siento relacionado con esa maldad que usted también expresaba en el mundo!
Voy a recibir a Cristo a través de usted, varón. Y resulta y pasa de que eso era pura carreta, hermano. Tenía tantos negocios en el mundo. Y he conocido pastores que de verdad han tenido negocios y lo vendieron todo y se pusieron a pastorear. Por ejemplo, el caso del pastor Abraham Peña, de la iglesia Filadelfia JB. Ese señor sí tiene testimonio bien, o sea, correcto. Pero ese señor no se la pasa ya todos los domingos allá diciendo, yo tenía negocios en el mundo. No. El hombre habla de Cristo. Pero es que como eso es aburrido y eso hace dormir a la gente. Yo estoy esperando es que Dios me hable de cosas, mejor dicho, que me motiven. ¿Y a usted quién le digo que Dios lo quería motivar? Ahí es donde está el problema. Y es que a veces estamos como en la vivienda, estamos en el lugar equivocado. Seguro, y hay gente que tiene su plata no en un buen banco. Seguro, y hay gente que cree que está haciendo lo correcto. Estoy hablando por ahí con un joven y me mandó una predica. Ay, padre mío. Yo escuché a ese pastor, lo escuchamos un poco con mi esposa. Mire, ese man no sabía ni siquiera en dónde estaba parado. Decía una cosa, lo convertía en otra y lo volvía a trastocar y decía una cosa. Y todo era el tema enfocado hacia el dinero. No el arrepentimiento. Hablaba de la cruz, porque todos tenemos que ir a morir a la cruz, pero después volvía y se metía en otro video y entonces una cantidad de cosas. No, mire, hermano. O sea, yo estoy cansado y yo creo que usted también está cansado de ver tantas personas hablando tanta basura y utilizando la palabra de Dios. O sea, eso es lamentable. Y yo le digo a los jóvenes en la actualidad, pilas con lo que escuchan. Pilas. Esta semana también que viene vamos a subir un video de una iglesia de un loco ahí que se hace llamar el jinete del Apocalipsis y Jesucristo. Y tiene un poconón de jóvenes en esa iglesia. Y pregunto yo, ¿por qué caen los jóvenes en esas sectas? Porque los jóvenes no tienen Biblia. Este es un libro raro ya para ellos. Es más familiar la saga de Harry Potter y todos los libros que la misma escritura. De hecho, han hecho maratones para ver eso. Hay un tema tenaz con todo esto. Seguimos con lo que hace el Espíritu Santo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, cuando usted mira acá dice, ¿pero cómo así? La justicia no es la que proveen nuestras propias manos. La justicia era de que el Padre entregaba al Hijo y el Hijo entregaba su propia vida por el rescate de muchos. Y la aceptación de que el Hijo está con el Padre y desde allí está teniendo un trabajo en nosotros es una necesidad en la actualidad. Hay dos tipos de creencias como yo les mostré. La fe basada en las obras y la fe sola como único requisito para poder heredar salvación. La correcta es la fe como único requisito para poder obtener salvación. Lo que está diciendo Santiago no es contradecir a Pablo. Lo que está diciendo Santiago es que, hermano, si usted dice que es salvo, deben usted tener frutos dignos de arrepentimiento y en usted se tiene que ver el fruto de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia. O sea, él está diciendo, si usted ve a una persona que tiene necesidad y le dice, hermanito, Dios le bendiga, espero que se sacie y que esté muy bien. Y usted teniendo el dinero y la forma de poderle dar, aunque sea un mercadito, pero usted le dice, no, yo espero que esté muy bien, que le vaya bien, que el Señor le bendiga. Entonces el Señor va a decir, qué poco congruente, sí señor, es usted. Hay una gran discusión allí, pero se lo resumo de la siguiente manera. A ver, versículo 11 de Juan. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué fue juzgado Satanás? Es la pregunta. Juan capítulo 16. ¿Por qué ha sido juzgado Satanás? Ahí hay un tema importante. Primer mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas. ¿Cuál fue el gran error de los ángeles? Que se rebelaron. Que se empezaron a amar a ellos mismos. ¿Sí? Creyéndose ser igual a Dios, se compararon. Y según los textos de los profetas, dijo él, subiré a lo alto y me haré semejante al Altísimo. Obviamente está hablando de un rey, pero hablando del corazón del maligno. El problema es tratar
de establecer nuestras obras y decir que nuestras obras son superiores a la obra suprema. ¿Cuál es la obra suprema? La obra de Cristo. Si yo digo que yo soy salvo por obras, estaría diciendo la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. No fue suficiente porque no pudo salvarme. Entonces, yo necesito hacer también mis obras, más las obras de Cristo para poder ser salvos. Y de ahí nació una cantidad de falsas doctrinas que hay en la actualidad. Testigos de Jehová, mormones, algunas iglesias neopentecostales, iglesias legalistas, dicen, mis obras más Cristo igual a salvación. ¿Quién le dijo a usted eso? Dijo el texto aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. No por obras para que ninguno se gloríe. En el momento en el que yo creo que mi salvación depende de mí mismo, en ese momento yo he abandonado la fe. Pero Fabián, o sea, yo me puedo portar como a mí se me pegue la regalada gana y no van a haber repercusiones o el Señor no me va a corregir. Eso me suena como raro, porque yo tengo que mostrar que soy salvo. A ver, hermano, hay un tema muy importante acá. Vamos a Juan, capítulo 3. Y este tema lo voy a retomar la próxima semana, ya que es un tema que causa muchas preguntas. Las obras y la gracia. Voy a retomarlo la otra semana. Vamos a ir el versículo 19 de Juan capítulo 3. Ahí usted va a notar que habla de dos tipos de obras. ¿Sí? Antes de estos versículos está el versículo emblemático que todo el mundo ama. Porque de tal manera, el versículo 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí hay un punto y uno dice, ay, Dios es hermoso, Dios es amor. Sí, me siento conmovido por Dios. Ay, Dios es tan bello. ¿Sí? Del versículo 18 en adelante a la gente no le gusta hablar. De hecho, a algunos le rechina el oído. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el requisito solamente es creer. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí viene el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La primera obra, la obra humana. El humano no quiere que sea manifiesto si su obra de verdad es hecha en Dios o no. El humano trata de esconder su obra con buenas intenciones y le muestra a usted sanas intenciones. El problema es que está en oscuridad. Y está en oscuridad y no muestra la oscuridad. ¿Por qué? Porque a él no le interesa de que la gente a su alrededor mire la obra malvada que hay en su corazón. Que si hace algo bueno, lo hace para saciarse a sí mismo. Versículo 21, y aquí está la otra obra. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Segundo tipo de obra, la obra hecha en Dios. Entonces, hay una obra que es la obra del mundo, la obra de nosotros propia, y esa obra hace que nosotros pensemos que nosotros somos merecedores de heredar bendición. Y lo peor es que las iglesias en la actualidad enseñan eso. O sea, si usted pacta, diezma, ofrenda, trae la primicia, si usted sirve en la iglesia y hace una cantidad de cosas, Dios lo va a bendecir. Entonces sería su obra la que lo estaría bendiciendo a usted. Y usted mira que son hermanitos que alzan las manos y hacen una cantidad de cosas. Y ojo con esto, no estoy diciendo que las personas no deban ayudar en las congregaciones. Y ojo con esto, no estoy diciendo que no deban de servir, porque el propósito de la iglesia es servirle a la comunidad. Debe de servir, porque entonces, ¿qué? O sea, ahí viene otra vez el texto de Santiago. Yo te voy a decir, yo te muestro mi fe y te muestro mis obras. Ahora, muéstrame tus obras y muéstrame tu fe. ¿Cuál es el problema aquí principal? Mire, el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. Todo acto que usted haga, no solamente en la iglesia, sino en su familia, en su comunidad, tiene que ser reflejado que todo lo está haciendo usted para Dios. No para usted mismo, sino para darle la gloria a Dios.
Si usted es fiel con su esposa, no es por usted mismo, sino porque Cristo habita en usted. Si usted es proveedor en su hogar, no es porque usted sea un hombre que sea proveedor, sino porque Dios ya le proveyó a usted. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. De hecho, el Señor Jesús decía, todo lo que haga, sea de obra o de hecho, que sea para la gloria de Dios. No hay discusión. El cristiano vive en pos de hacer el propósito y la obra de Dios. Pero el que practica la mentira, el que practica la verdad, son diferentes. O sea, el que practica la mentira no viene a la luz para que sea manifiesto su verdadero rostro. Y el que practica la verdad viene a la luz. Viene a Dios y muestra sus obras, pero que son hechas en Dios. Ese es el gran problema que las personas no han entendido. Entonces, la salvación no es por obras. Las obras siguen a la persona que es hecha para el evangelio y que Dios ha predestinado las obras para que esa persona participe de esas obras, según lo que nosotros leímos en Efesios. O sea que Dios prepara las obras de antemano. O sea, Dios lo trae a usted al evangelio. ¿Sí o no? Y dentro del mismo evangelio, Él da las obras, patrocina las obras y establece las obras desde antes de la fundación del mundo. Él las predestinó para que sus hijos anden en ellas. Espero que eso haya sido muy claro. O sea, si usted tiene alguna obra correcta, si usted es buen padre, buen hijo, buen esposo, si usted es bueno en su iglesia, déjeme decirle de que Dios de antemano ha preparado esa obra. Pero si usted es todo lo contrario, usted está en oscuridad y practica la maldad. Ahora, ¿qué hace Dios frente a la maldad? Es la pregunta del millón. No menosprecie la corrección que se os hace como a hijos, porque Dios al que ama corrige, al que toma por hijo corrige y al que ama lo azota. O sea, que si usted está siendo hijo de Dios, aquí no es que usted pueda hacer lo que a usted se le dé la regalada gana. El pastor usted no lo va a corregir. El pastor lo puede corregir dentro del vínculo de la denominación o de la misma congregación, porque está teniendo un acto usted indebido y está afectando a la iglesia. Pero el que lo corrige a usted verdaderamente es el mismo Dios. Entonces aquí no es que usted haga lo que a usted se le dé la regalada gana. La otra semana vamos a seguir con este tema, ya que hay muchas preguntas a partir de esto. Y vamos a hablar del calvinismo y del arminianismo, que son dos grandes posturas en la actualidad, que ya el arminianismo de hecho se desprende y se aleja del catolicismo y se centra, y en la actualidad entendemos que hay iglesias que son arminianas. Entonces espero que esto le haya servido a usted y que le pueda edificar en su vida. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, denle like, comparta, suscríbase, comparta esto con un amigo. Ayúdenos a difundir estos mensajes para que muchas personas salgan de la ignorancia. También les invitamos a nuestros dos nuevos canales. El primero se llama Palabra y Verdad, que tiene contenido muy parecido a este. Y el tercero es donde nosotros exponemos la mala praxis o las malas prácticas dentro del Evangelio. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.